Hola, muy buenas noches. El día de hoy voy a estar comentando el libro de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. La verdad es que no estaba seguro de hacer o no este video porque siento que al final del día es un libro, sí para todos, pero no tan propio que un hombre haga una reseña o lo que fuere este video. No me gusta ponerle como tal un nombre. Am, Aún así me pareció, a lo largo de la lectura del mismo, me pude encontrar con varios elementos que me llamaron mucho la atención, citas y referencias hacia otros libros y videos que he visto, que la verdad me llamaron muchísimo la atención. Entonces por eso pensé en no desperdiciar la oportunidad de comentar un libro tan interesante y tan profundo. ¿Por qué me digo esto que tal vez no sea lo más propio que un hombre lo haga? Bueno, porque al final del día es un libro que rescata del olvido de esas voces femeninas que fueron censuradas por la Unión Soviética en su momento, que se alejaban un poco, o más bien muchísimo, de la historia central o ese discurso central heroico y épico de la guerra que se nos suele contar en los libros de historia, en las clases de historia y por supuesto en las películas de Hollywood de historia y guerra. E incluso lo podemos ver en el conocimiento popular, cómo es que prácticamente conocemos los grandes nombres de los mayores conquistadores y asesinos, y de otras personas que han hecho la paz, no, por poner la oposición directa, ¿no?, de la guerra. Eh, pero bueno, al final del día tampoco se le debe restar la importancia a estos sujetos que han sido asesinos en masa, porque llevaron a una nación, bueno, en ocasiones incluso a eventos particulares realmente aislados que tuvieron una influencia mayor. La guerra marca el rumbo de la historia. Entonces no se le desprecia, o sea, realmente es algo fundamental y debe mencionarse, pero lo que se critica, en definitiva, es la supresión sí, la supresión del discurso, del otro discurso, de las dos caras de la guerra, de la cara de la guerra que no se habla, de la cara de la guerra que nadie quiere mencionar porque en principio me parece que nadie no se publicita porque pues, no vende, no es tan interesante, am, y realmente desmotiva a la idea que tenemos de la guerra de, pues ahí es un lugar increíble, es un lugar... Obviamente esto está mucho más desmontado a día de hoy, pero aún así se sigue vendiendo este discurso en muchísimas naciones y en muchísimos, insisto, ¿no?, prácticamente en el discurso general se sigue vendiendo la epicidad de la guerra y no la crudeza. Lo podemos ver en muchísimas películas, de hecho sobra mencionar en cuáles se habla de esa epicidad. En otras tal vez no se habla ni de epicidad ni de la crudeza, simple y llanamente se retrata un hecho, bueno, los hechos. Pero por mencionar hablando de alguien de la Unión Soviética, les recomiendo muchísimo ver la película Ven y Mira. No recuerdo ahora mismo el director, pero es una película excelente que realmente te muestra la crudeza desde un chico que apenas sí está entrando a la adolescencia, o si no es que es adolescente, de cómo se ve inmerso en toda esta guerra y uno puede ver el cambio en él a lo largo de todo el filme. Entonces está excelente. Estoy seguro que la pueden encontrar. Es una película realmente bastante conocida. Y siempre está esta página rusa de piratería que es Naranjita. Pero ahí se puede encontrar. No es muy difícil. Pero bueno, en contraste de toda esta epicidad en este libro, voy a estar mirando de para acá porque tengo algunas anotaciones. Pero si en contraste de esta epicidad, aquí se termina hablando de las experiencias íntimas, desgarradoras y profundamente humanas, porque sí podemos venir y hablar
lo épico que puede llegar a ser el hecho de que una francotiradora mató a 74 sujetos, pero tal vez no venimos y hablamos de cómo una chica llenó su maleta llena de bombones para irse a la guerra, y cómo eso habla muchísimo de este lado humano, de todas estas experiencias. Otro punto que no terminé de mencionar es por qué no me encanta la idea de yo hacer este resumen, lo que fuere, este video. Porque siento que uno no puede realmente, I can't relate, es la palabra, no puedo terminar de empatizar con todos estos testimonios que menciona Svetlana, de por ejemplo, como decían, la guerra para un hombre es mucho más simple, y se pueden acostumbrar mucho más rápido a ella, mientras que una mujer no. Una mujer aún constantemente está buscando maquillarse, sentirse bonita, no sé, en general estas cuestiones que se ven mucho más remarcadas de ese lado más femenino en el libro, por lo cual, aunque lo puedo entender racionalmente, pues al final del día, y incluso empatizar, por supuesto, ¿no? O sea, sí siento, pero al final del día no lo termino de comprender, no puedo transmitir, no me puede llegar, ni tampoco lo puedo transmitir ahora. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el mensaje al final real, no sé, real de no poder simple y llanamente, por ejemplo, vestir ropa interior femenina y tener que vestir durante los primeros 2 años de la guerra ropa masculina? O los zapatos, que al principio no había botas de tamaño de mujer, que era el calzado 36, 35 por ahí, y solo había 40. Todas esas cosas, aunque uno puede pues, entenderlas, al final del día no terminamos de empatizar. No es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo. Pero bueno, aún así, ya estamos acá. Así que bueno, justamente este libro habla de esta capacidad de resistencia que tuvieron las mujeres al hambre, a la guerra en general, a la pérdida, toda la brutalidad y lo horrible que llega a ser, pero también ese lado tierno y de resistencia que, que llegan a tener las mujeres. Y bueno, naturalmente a lo largo del libro, desde la primera página se desmonta como una mujer, aunque sí pueda llegar a ser sensible, no necesariamente es frágil. Sí es cierto al final del día que el libro se llama La guerra no tiene rostro de mujer, pero aún así no es que no pueda hacer la guerra, simple y llanamente se le va a complicar más por la forma en la que fue educada y la forma de vida simple y llanamente que ha tenido hasta que le tocó ir a la guerra. Lo cual está muy curioso cómo se ve mucho ese contraste. Ahí uno de los testimonios dice, yo en la guerra entré y era muy chica, incluso terminé de crecer en la guerra, o sea, unos cuantos centímetros, porque había niñas, o sea, de 15, 16 años que iban al frente directamente, y bueno, muchas de ellas por supuesto regresaron, también por el lado de los hombres, ¿no? Eso, sin duda. Pero bueno, ahora sí, siendo la cuestión, Svetlana al principio, en la introducción de este libro, habla de cómo entre todos estos testimonios, entre todos estos recuerdos y cómo la memoria se ve cambiada, manipulada por emociones, por intereses, por el paso del tiempo, cómo ella intenta literalmente, como cito, atrapar ese momento exacto donde la persona se aleja de esa epicidad de la guerra, del discurso que debe contar y que ha contado durante prácticamente toda su vida a sus familiares, a sus conocidos, en eventos que las hayan invitado, porque es lo que les tocó, no había de otra, tenían que aferrarse a ese discurso general, o de otra forma iban a ser sancionados o iban a ser vistas de una manera um, denigrante, denigrante en general por sus conocidos y la sociedad en general. Que de hecho muchísimas de estas soldados que fueron a la guerra,
y que esa parte sí no la voy a citar, pero y no la tengo a la mano, pero decía, nunca sentí tanto el calor humano a lo largo de la vida, parafraseando, nunca sentí tanto el calor humano de las personas, de la vida en la guerra, como en ningún otro lugar. O sea, en cambio, cuando regresé, eso sí, hay muchísimos testimonios, pues, muchas personas les decían, vos sos una puta, y de seguro estuviste cogiéndote a 1001 tipos por ahí. Otras decían, no, no, como, por ejemplo, una tipa, bueno, una soldado y un soldado se casaron en el frente y regresaron, y después la madre del soldado le dijo, no, ¿cómo te vas a casar con una tipa de allá? Ahora es imposible que encontremos esposo en un futuro para tus hermanas menores, porque ya es una desgracia, o sea, ya quedan manchados absolutamente. Y es increíble cómo eh, podemos ver muchísimos testimonios a lo largo del libro donde nos habla de cómo las ven tan niñas y las protegen, tanto los hombres y como civiles, y después de la guerra a todos se les olvidó eso, o al menos se les olvidó decirlo en voz alta, pero eso es lo más importante definitivamente. Y la guerra simple y llanamente pasó a ser um, una vez más labor de los hombres y triunfo de los hombres. Les arrebataron el triunfo a las mujeres porque les pareció que no era honorable y digno de una mujer. También, por supuesto, a la Unión Soviética en el discurso popular decir que tantas mujeres fueron a la guerra es una desgracia, porque quiere decir que los hombres no eran suficientes. Y sí, no lo eran, porque eran muchísimos, y los ataques blitz nazis pues fueron no, nada menos que importante, ¿no? Svetlana menciona en el libro, para nosotros el dolor es un arte, es de reconocer que las mujeres se enfrentan a este camino con valor. Y es aquí, en este tipo de cuestiones pequeñas, sensibles y detalles tan pequeños que, por supuesto, los hombres también hay ahí muchísimos de ellos, pero las mujeres eh, pues lo retratan muchísimo más. Uno lo ve en cada testimonio y lo retratan muchísimo más que un hombre. Mientras que los hombres se suelen ir a mucho más simple y llanamente el discurso épico. Obvio, lo podemos ver tal vez ese lado más sensible, hacia el lado de la fraternidad que existe en un grupo, de cómo todos, uno para todos y todos para uno y demás. Pero estos pequeños detalles, como les comentaba, la ropa interior, la bota, el paquete de bombones que se llevó a la guerra, el pajarito verde que se puso acá para recordar a toda su familia. Esas cosas sensibles y pequeñas, aunque sí se pueden ver en los hombres, son muchísimo menores. O sea, no tienen ni el menor punto de comparación, la verdad. Um, Luego se cita a Dostoyevsky y dice, ¿cuánto de humano hay en un ser humano y cómo proteger al ser humano que hay dentro de ti? Esto es un punto fundamental porque realmente te plantea, bueno, ¿qué tan humano sos y cómo vas a poder protegerte después de venir y arrebatarle la vida a otros humanos, de pasar hambre, de sentir odio, sentir muchísimas emociones y entrar en un modo completamente automático? Eh, entonces ahí está una balanza. Por un lado, ok, hay tanto porcentaje de humano dentro de vos, perfecto. Ahora, ¿cómo vas a proteger ese porcentaje que hay después de toda esta masacre y desgracia humana que va a existir en tu vida? Eso es un punto fundamental, absolutamente clave, que no podemos eh, terminar de... Eso sí es, a mi parecer, es completamente imposible empatizar. O sea, realmente, a menos que estés en la guerra, es muy complejo. Y en el peor de los casos, obviamente llegamos a ver estos traumas eh, en soldados que acaban en hospitales psiquiátricos, a muchos quitándose la vida, o simple y llanamente con la incapacidad de vivir normalmente. Eh, pero bueno, es curioso cómo a lo largo del libro podemos ver esta inhibición de todo este discurso
bonito, no bonito, definitivamente no bonito, sensible que tenía la guerra para estas chicas, que eran chicas, realmente eran niñas, o sea, súper chicas. Em, Obviamente algunas, ¿no? No todas, pero bueno, cómo este lado tenía este discurso sensible y tranquilo, y por otro lado pues tenían que estar acribillando alemanes constantemente. Eh, y cómo es que uno puede encontrar una paz interna después de inhibir tanto eso. Entonces es algo, a mi parecer, incomprensible. O sea, realmente hay que vivirlo porque de otra forma es muy complejo. Tal vez una de las personas más cercanas sería justamente Svetlana. Habría que preguntarle cómo es que eh, cómo se pudo sentir acercándose tanto y tanto y tanto a esa sensación de la guerra y de todo ese proceso posterior a la guerra, de aprender a vivir después de la guerra. Que de hecho en alguna parte del libro le mencionan, vos ya sos una de las nuestras, te vemos como una soldado más. Pero bueno, un punto que luego voy a retomar es el siguiente. Svetlana menciona, y aún más importante es tener que matar, porque la mujer da vida, la regala, la lleva dentro durante un largo tiempo, la cuida. He comprendido que para una mujer matar es mucho más difícil. Luego vamos a entrar a la generalidad del matar en la guerra, pero esto me parece que es sumamente interesante, porque, bueno, retrata el título del libro, literalmente. Pero bueno, yendo al primer capítulo, ahora sí, segundo capítulo, primer capítulo del desarrollo de este video, la vergüenza. Y bueno, ya lo estuve mencionando un poquito en la introducción, la vergüenza póstuma de la guerra es una de las cosas más terribles que puedes llegar a ver. Después de haberte sacrificado en nombre de la patria, de la fraternidad, y de mil y un valores que podrías tener en nombre de tu nación, ¿cómo puede llegar a ser posible que te sientas avergonzado de eso? Avergonzado de haber defendido tu patria. Y bueno, pues al final del día esto se puede deber a varios motivos. Por un lado, naturalmente las mujeres las hicieron sentir avergonzadas durante 20, 30 años porque no pegaba bien, no quedaba bien simple y llanamente en el discurso. Y por otro lado, todas las atrocidades que se cometieron en la guerra. A pesar de que hubo un fin necesario, en ese inter de esos años que se llevaron la guerra, o incluso no necesariamente años, de un día que estuviste en la guerra, ya es completa y absolutamente insoportable para algún ser humano la vergüenza que puede llegar a sentir de sí mismo por lo que hizo, por lo que le hizo a un compañero, por lo que se hizo a sí mismo, por lo que le hizo a un enemigo, por mil y un motivos. Ahora sí, yendo a las citas, se menciona, si estamos condenados, estos son extractos de los testimonios a lo largo del libro. Si estamos condenados es mejor morir con dignidad, luchando. Había 3 chicas, y de noche lo hicieron con todos los que pudieron. ¿Por qué menciono este punto? A continuación lo voy a desarrollar más con el censor soviético, el extracto del testimonio con el censor soviético, pero es prácticamente la única de las menciones en el libro hacia la sexualidad, y cómo es completamente fundamental mencionar eso, porque naturalmente había sexualidad, había sexo, había violencia sexual, no siempre, definitivamente no siempre consensuada, pero me pareció muy importante mencionarlo y cómo retratar, y sí, por un lado mencionar esta sensibilidad y todo esto bello que puede tener la mujer, pero también pues, apegarnos al lado animal del hombre y de la mujer. Ahora sí, continuando, el censor soviético le pregunta a Svetlana, ¿de dónde saca usted esas ideas? Esas ideas no son nuestras, no son soviéticas. Se burla de los que yacen en las fosas comunes. Aquí estas cosas no pasan. La mujer soviética no es un animal. Y aquí esta parte pues, es fundamental. O sea, no es que, pues, sí, no sé, o sea, menciona esa animalidad de la mujer soviética,
deshumanizándola, literalmente, porque espera que sea simple y llanamente el discurso que se le ha vendido en la publicidad soviética. Aquí para esto quiero mencionar un testimonio breve que está en la página 31, por acá. A ver. Ah, sí, acá está. Y esto habla de la crudeza de la guerra. Y cómo es que está bien curioso cómo es que menciona que no se burla de los que yacen en las fosas comunes, sabiendo los momentos tan íntimos que se pueden llegar a experimentar en la guerra. Y cómo de alguna forma, al final del día yo esperaría que el censor soviético haya estado en la guerra. Tal vez no. Pero me parece lo más absurdo posible de mencionar que se burle por retratar estos testimonios de los que yacen en las fosas comunes, cuando nos podemos encontrar con este tipo de testimonios. Y cito: alguien nos había delatado, alguien les había dicho a los alemanes dónde estaba el campamento de los combatientes. Rodearon el bosque y cerraron todos los accesos. Nosotros estábamos escondidos en lo más profundo del bosque. Nos salvaban los pantanos, los del destacamento punitivo no se metían allí, el Senegal. Se tragaba la técnica y a los hombres. Durante días, durante semanas, estuvimos de pie con el agua llegándonos hasta el cuello. Con nosotros había una operadora de radio que había dado a luz hacía poco, un bebé de 1 año que pedía pecho. Pero la madre tenía hambre, no había leche. El niño lloraba. Los soldados estaban cerca, llevaban a los perros. Si los perros le oían, moriríamos todos. Todo el grupo, unas 30 personas. ¿Lo entiende?, le pregunta Sultana. El comandante tomó la decisión. Nadie se atrevía a transmitir la orden a la madre, pero ella lo comprendió. Sumergió el bulto con el niño en el agua y lo tuvo allí un largo rato. El niño dejó de llorar. El silencio. No podíamos levantar la vista, ni mirar a la madre, ni intercambiar miradas. Sigo citando al censor. Para usted, la verdad está en la vida, en la calle, bajo nuestros pies. Para usted es tan baja, tan terrenal. Pues se equivoca. La verdad es lo que soñamos, es cómo queremos ser. ¿Cómo uno le puede venir y comentar a la madre que ahogó a su propio hijo que la verdad no está en lo terrenal, no está en el aquí, en el ahora? ¿Cómo es que puede venir y determinar que eso es bajo, que no es algo digno de la Unión Soviética? O sea, me parece algo increíble. ¿Y cómo le esperarías venir y comentarle a esa madre que la verdad no está en el hecho de que se haya muerto su hijo, sino que está en la epicidad, lo heroico de su acto? No tanto en el hecho de que se murió. O sea, sí, está bien, se murió, pero lo hiciste en nombre de la patria madre. Claro, eso es un consuelo, pero al final del día hay que retratar estos testimonios para poder entender cómo es que estas mujeres pues tienen este lado humano y cómo es que los hombres también tienen este lado humano. Al final del día no se puede venir y deshumanizar mucho menos estos actos de guerra. No somos máquinas, somos humanos, y había momentos tan íntimos como ese que es una barbaridad simple y llanamente imaginarse cómo carajos puede ser que haya ocurrido algo así, un momento así. ¿Cómo carajos puede ser que vengas y ahogues a tu hijo? Es una puta fumada, o sea, simple y llanamente es increíble. Pero bueno, el propio libro, páginas después, la anterior cita era en la página 31, pero póstumamente en la página 126, vamos a leerlo, se menciona lo siguiente. Acá está. De pronto me encontraba en el desierto del pasado, donde solo había monumentos, los actos heroicos, orgullosos e impenetrables. Fue lo mismo que pasó con Nina Yakovlevna. Había una guerra que recordaba solo para mí,
Te lo cuento como a una hija para que entiendas lo que nosotras, unas niñas, teníamos que soportar. La otra estaba destinada a una audiencia numerosa, tal como las demás, tal como los demás lo cuentan y como lo describen los rotativos sobre héroes y proezas, para educar a la juventud por medio de actuaciones ejemplares, el deber ser. Yo, cada vez que sentía más asombro ante esa falta de confianza hacia lo sencillo, hacia el aquí y el ahora, y lo humano, este deseo de sustituir la vida por ideales, el simple calor por el resplandor frío. No podía olvidar cómo las dos habíamos tomado el té en su cocina, sin ceremonias, las dos llorando. Eso lo escribe Svetlana, no es extraído del testimonio, eh, pero es completamente retratante, por así decirlo, a contraste de lo que menciona el censor. Insisto, el censor menciona, la verdad está en lo que soñamos, en lo que queremos ser, pero eso es una verdad superficial, es una verdad, es un disfraz, es algo que no, o sea, sí está bien, entiendo incluso el valor práctico que pueda llegar a tener justamente para motivar a las futuras generaciones, pero también es necesario educar, no simple y llanamente idealizar, porque de ahí se cometen errores, se empiezan, así es como se caen en ciclos de decir, ah, bueno, esto es épico, entonces busco, me inscribo y busco estar ahí en nombre de mi patria, y está bien que estés en nombre de tu patria, pero estás ahí también por otro lado, por lo heroico, lo épico, sabiendo que se te debió haber informado también todo este lado completamente horrible y asqueroso que pueda llegar a ser la guerra. Pero bueno, esto es este lado de la vergüenza, cómo es que por medio de la eliminación de la verdad podemos, está bien, sí, podemos conseguir más personas que estén interesadas en inscribirse al servicio militar, podemos conseguir una mejor aprobación ante altos mandatarios de nuestro gobierno, podemos conseguir una muy buena aprobación ante la mirada mundial de cómo estos soldados eran tremendos, cómo pudieron aguantar en contra de los nazis, son muy heroicos. Pero esa vergüenza, ¿a quién le cae? ¿A costo de quién? Ese es el problema. Sí, se puede hacer, insisto, tiene un valor práctico, pero ¿a qué costo? Y ese costo son estas mujeres que fueron a la guerra. Y no solo las mujeres, por supuesto, porque muchísimos hombres que también vivieron muchas cosas únicamente se les minimiza y se les simplifica a, el, a lo épico, que no necesariamente es lo único que hay. Hay muchísimo más, hay muchísima crudeza y vivencias tan pequeñas, pero tan enormes al mismo tiempo. No necesariamente tenemos que hablar de cómo este soldado mató a tantísimos nazis para hablar de lo épico que puede ser la guerra. Este otro suceso minimísimo también puede llegar a ser épico, pero porque es mínimo, porque se le puede llegar a ver así, porque no está cometiendo un acto extremadamente heroico. A mirada, obviamente eso es muy subjetivo, pero el punto es que no se necesita de actos enormes para educar, para poder motivar al pueblo. A mi parecer al menos no. Eso ya es algo mío, pero por supuesto es una cuestión de manipulación de masas, pero no creo que sea completamente necesario. De hecho se me haría, por supuesto, en su debida medida, un poquito de los dos. No podemos venir y quitarnos lo épico de la historia. No, está bien, debe de haber, porque nos da un sentido de identidad hacia nuestra patria, hacia nuestros hechos históricos, pero también debe haber un balance hacia lo real, hacia la crudeza del estar ahí, de cómo ellos estuvieron ahí y de cómo sería si estuviéramos ahí. Pero bueno, justamente el precio de censurar al lado más humano de la guerra fueron las mujeres que participaron en ella durante años. Y para eso quiero agarrar un pequeño fragmento del
la página 148. Acá está. Hace 2 años vino a vernos nuestro comandante del Estado Mayor, Iván Grinko. Lleva un tiempo jubilado. Se sentó en la misma mesa. Yo hice empanadas. Mi marido y él estuvieron conversando. Recordaban. De pronto, recordaron a nuestras muchachas. Yo rompí a llorar. Habláis de honor, del respeto, y mientras tanto esas chicas son casi todas solteras. Nunca se han casado, viven en pisos compartidos. ¿Quién se compadeció de ellas? ¿Quién las defendió? ¿Dónde os escondisteis después de la guerra? Traidores. En una palabra, les arruiné la velada. Bueno, voy a aprovechar para seguir leyendo el testimonio. El comandante del Estado Mayor estaba sentado donde tú estás ahora. Señálame, dijo con un golpe en la mesa, a aquel que te haya ofendido. Enséñamelo. Y me pedía perdón. Valentina, no tengo palabras para ti, solo lágrimas. A lo que ella luego dice, no queremos que se compadezcan de nosotros, tenemos nuestro orgullo, que es que reescriban la historia las veces que quieran, con Stalin o sin él, pero esto siempre quedará, vencimos. Al igual que nuestros sufrimientos, lo que habíamos aguantado. No es chatarra ni cenizas, es nuestra vida. Y eso también es un punto fundamental. O sea, en el duelo, ahí no se menciona tanto en el libro el duelo que tuvieron que pasar estas mujeres después de la guerra, ante todo ese rechazo y demás, prácticamente no, pero ahí podemos ver un pequeño esbozo de eso. De cómo, a pesar de que se las rechazó, a pesar de que muchas han vivido una vida terrible, no necesariamente terrible por lo que menciona de no se han casado, no, simple y llanamente me refiero a terrible porque muchas pudieron llegar a ser mutiladas, muchísimas ni siquiera se les reconoció su valor, y a eso vamos a ir también con otra cuestión de el no matar y el no necesariamente hacer acciones increíbles para tener que ser reconocido en una guerra. Y después de haber sido completamente denigradas por muchos conocidos. De hecho, hay un pequeño testimonio donde dice que vive sola y que en el departamento, en el edificio donde vive, las dos tipas que no fueron a la guerra, evidentemente, le comentan, pues vos de seguro estabas yendo y revolcándote con todos los oficiales y esto y lo otro. Entonces, no se menciona mucho ese duelo y ese proceso de superación, pero este es un pequeño esbozo, el decir, al menos vencimos, tenemos nuestro orgullo, porque sabemos que fuimos a la guerra, sabemos nosotras, sabemos con precisión qué es lo que hicimos y nadie nos va a quitar eso. Y eso sí, definitivamente es un orgullo enorme para quien haya estado ahí. Eso es un fact. Siguiendo este camino de la vergüenza, podemos seguir insistiendo en este lado animal, en este lado humano, que no se quiere retratar desde el lado femenino, pero tampoco se quiere definitivamente se retrata del lado masculino. Prácticamente no hay menciones de este lado de los hombres a lo largo del libro. O sea, sí hay muchas menciones, pero dirigidas o dependientes a las mujeres. No son actos independientes de hombres, sino testimonios. Por ejemplo, hay uno muy pequeño donde está el esposo y la esposa hablando, pero igual se siguen centrando naturalmente en la mujer. Pero bueno, siguiendo este hilo de lo humano, quiero citar un pequeño fragmento que dice: lo único que temíamos era que nuestras chicas lo descubrieran, nuestras enfermeras. Delante de ellas sentíamos vergüenza. ¿De qué? Desde cómo después de irrumpir en una aldea alemana, los soldados, después de 4 años de no ver a una mujer, violaban sin parar, turnándose a las chicas que estaban ahí. Entonces, este lado humano también es necesario mencionarlo, realmente lo es. Lo podemos ver también a lo largo del libro, como también al revés pasa y pues no digo que sea algo normal, pero es algo humano, al final del día lo es. Y ahora sí, volviendo al punto anterior, que apenas toqué, es de lo no heroico, lo necesariamente no heroico, pero que igual muchísimas sí tuvieron que pasar vergüenza porque no se les reconoció con una medalla como aquella que mató a 74
enemigos. ¿Y de qué estoy hablando? Hablo de las actividades que hacen posible una guerra. Vamos a citarlo directamente en la página 197. Acá dice: no solo se trata de cargar y disparar, no solo se colocan minas y se desactivan, se bombardea y se hace volar por los aires. No solo se trata de lanzarse al ataque, sino que también hay que lavar la ropa, preparar la sopa, hornear el pan, fregar las ollas, cuidar a los caballos, arreglar vehículos, tallar madera para los ataúdes, repartir el correo, poner tapas y medias suelas a los zapatos, traer tabaco. La guerra se compone de muchísimas cosas banales. Estas son las cosas que hacen posible una guerra. Sin esto es completamente inconcebible poder hacer la guerra. Y todas estas labores naturalmente eran adjudicadas a mujeres o en casos muy particulares a algún hombre que estuviera incapacitado para poder ir al frente. O no al frente, simple y llanamente agarrar un fusil y disparar. Pero realmente se menciona a lo largo de este capítulo cómo es que llega a haber un desprecio hacia estas mujeres que no agarraron un fusil y fueron a matar. Por supuesto, a pesar incluso a las que sí fueron y mataron y defendieron y pusieron bombas y manejaron tanques y manejaron aviones y esto que lo otro, aún así se les denigró en su momento, pues aún mucho más a estas mujeres que estuvieron combatiendo no directamente con el enemigo, sino con todas estas labores diarias. De hecho, el primer testimonio y prácticamente el único en ese capítulo es la que se encargaba de un área, de un regimiento, no me acuerdo, pero de todas estas labores que acabo de mencionar. Y ella, cuando ya estaba acabando la guerra, le insiste a los comandantes generales del ejército que les dieran una medalla a todas y cada una de ellas. No la roja, que era una de las más importantes, sino es que la que más, de estrella roja, pero sí que se les reconociera la labor y el gran valor que tuvieron, porque definitivamente no se pudo haber hecho la guerra sin eso, no se pudo haber hecho. De hecho, más adelante en ese mismo capítulo se menciona cómo estas mujeres les escribían cartas a soldados que ni siquiera conocían, solo para alentarlos de cómo estás, cómo te ha ido, vas a regresar, no vas a regresar. Decían que se pasaban días y días escribiendo única y exclusivamente esas cartas. Pero bueno, eso es en su generalidad el capítulo de la vergüenza. Ahora pasaremos al no matarás, que este capítulo la verdad es bien interesante. Debemos retomar la frase que había mencionado antes, que dice: y aún más insoportable es tener que matar, porque la mujer da vida, la regala, la lleva dentro durante un largo tiempo, la cuida. He comprendido que para una mujer matar es mucho más difícil. Aquí los hechos. Al humano no le gusta matar al humano. Así como otras especies se limitan a usar sus mejores pues herramientas para poder lastimar o herir a su contrincante, lo podemos ver en los lobos, que los colmillos no los clavan cuando se pelean, sino que se limitan a simple y llanamente exhibirlos. O en otros animales que tienen cuernos, no se impactan con toda la fuerza del mundo, o intentan pelear con las patitas en vez de con los cuernos. La pregunta es si hay cierta resistencia también al matar a otro humano desde otro humano. La evidencia parece indicar que sí, realmente parece indicar que sí. De aquí voy a sacar mucha información de de un video que vi del canal Antropología de la Sombra. No me acuerdo cómo se llama el video, pero bueno, de Antropología de la Sombra. Y de otro que es su canal paralelo, solo que más relacionado hacia el cine, que es la Filmoteca Maldita, que habla justamente de por qué no disparan los soldados, por qué, o sea, de dónde nace eso y cómo se ve representado en el cine a lo largo de los filmes bélicos que ha existido. Y se puede ver todos estos procesos de adiestramiento, condicionamiento y de completamente diserción o disociación de la persona para poder matar.
De hecho, también voy a ir citando, por supuesto, testimonios. En la página 40 vemos de lo difícil de matar y de las dos caras de la guerra, que es lo que mencionábamos hace un rato. No solo está el hecho de matar, sino también lo sensible, pero también eso es importante. Dice, viví mi propia guerra, recorrí un largo camino junto a mis personajes. Como ellas, pasó mucho tiempo hasta que pude asumir que nuestra victoria tenía dos caras, una es bella y la otra es espantosa, cubierta de cicatrices. Mirarla es doloroso. En un combate cuerpo a cuerpo, el adversario te mira a los ojos cuando lo matas. Lanzar proyectiles o disparar desde una trinchera es otra cosa, me decían. Escuchar a una persona que te cuenta cómo moría o cómo mataba viene a ser lo mismo. Tienes que mirarlo a los ojos. Aquí entra uno de los... bueno, hay varios elementos que limitan o impulsan el matar o no matar a una persona. Eh, el adiestramiento, por ejemplo, que genera la pérdida de la identidad, y lo vemos en cómo todos se visten iguales, todos los soldados tienen un corte de pelo específico, van cantando canciones idénticas a lo largo de su proceso de adiestramiento, justamente generando también un sentido de fraternidad y en consecuencia de responsabilidad de, si vos no le disparas, pues me van a disparar a mí y viceversa, o sea, estamos juntos en esto. Y eso es como se va disociando un poco, pedacito a pedacito, esta persona de sí misma y se convierte en un grupo, ¿no? Eh, Esto también, aquí entra mucho también la deshumanización del enemigo, lo cual se encarga sin duda la publicidad. Y es donde podemos ver muchísima publicidad nazi o soviética de cómo se le veía al enemigo como completos y absolutos monstruos. Ahí, bueno, una de las mejores referencias serían la publicidad judía, perdón, hacia los judíos, de cómo los pintaban literalmente como monstruos. En esta película, no me acuerdo ahora cómo se llama, es un niñito y no lo recuerdo, pero es una película reciente que habla de Hitler y, bueno, de la Alemania nazi. Jojo, me parece, algo así. Pero bueno, menciona cómo el niño se va adentrando en este proceso de la guerra y ve que pues, los judíos no son monstruos como lo habían comentado o como le habían enseñado, ¿no? Pero bueno, luego de este adiestramiento también entra un condicionamiento que pasa de agarrar mi pistola y dispararle, te disparo, pero no a un humano, le disparo a un papel, un cartón. Después le disparo a una bolsa que tiene forma de humano. Después le disparo a un objetivo que tiene forma de humano y está en movimiento. Y así, poco a poco, se empieza a generar cierto sentido de reacción, de matar por reflejo. Poco a poco se va acercando cada vez más hacia una figura cada vez más humana, donde ya no entra tanto la mente para venir a intervenir y decir, le estoy a punto de dispararle a un ser humano, sino que simple y llanamente por repetición entra tu músculo a disparar de una manera casi automática, por así decirlo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el porcentaje de disparos o de personas que estaban dispuestas a matar. Por ejemplo, en la guerra coreana, donde van los estadounidenses a favor de Corea del Sur, hay estadísticas de cómo el 55% de los soldados estaban dispuestos a disparar a matar. Y después en la guerra de Vietnam, que pasan unos cuantos añitos, ya se puede ver un mucho mejor proceso de acondicionamiento para el soldado en la guerra, toda vez que los soldados estaban dispuestos a disparar en un porcentaje de 90% de los soldados. O sea, es una puta barbaridad. Y por eso también, naturalmente, es de las guerras donde más regresaron personas muy, muy dañadas psicológicamente, lamentablemente. Pero bueno, por ejemplo, aquí en el libro también se menciona en la página 47, pasar de los blancos de madera a disparar a un ser vivo es difícil. Y más sobre todo de un civil, insisto en ese hecho, es fundamental. O sea, muchísimos
prácticamente todos los testimonios que agarra Svetlana eran civiles. Sí, por supuesto había un ejército, pero no fue suficiente, por eso hasta acabaron acudiendo a no solo mujeres, sino mujeres de 15, 16 años, a niñas, y por supuesto niños también. Pero bueno, por eso también luego de estos conflictos bélicos se pudo ver cómo es que necesariamente tiene que haber o sea, aún en la guerra de Vietnam en Estados Unidos, muchas personas simplemente se inscribieron, se alistaron al ejército y fueron a la guerra. Y por eso, aunque estaban bien acondicionados, no estaban listos aún. Estaban acondicionados para disparar, pero no para procesar eso después de hacerlo. Entonces por eso regresó muchísima gente muy, muy, muy mal psicológicamente. Y por eso es que es necesario un ejército para poder, pues sí, matar con eficiencia, pero también pues, tener esa retención de los soldados y no hacer que simple y llanamente regresen locos. Por eso necesitan pasar por un acondicionamiento, adiestramiento mucho mejor que los profesionalice en matar. Y eso lo vemos a día de hoy incluso con otros elementos, como un tanque israelí que se menciona justamente en el video de por qué no disparan los soldados, de Antropología en la Sombra, de cómo hay personas, este tanque israelí está conducido, está prácticamente es por pantallas la conducción y otros elementos del manejo y uso del mismo, pero lo estás monitoreando y manejando con un control de Xbox. Y eso, a pesar de que afuera pueda estar una persona que estás matando, pues te aleja. Es mucho más fácil venir y dispararle con un francotirador a una persona o con un rifle, o incluso con una pistola, que venir y apuñalar a alguien. Porque la cercanía es lo que nos hace dudar, es lo que hace que este acto reflejo se vea muchísimo menos activo, aunque justamente se prepara para que sí se pueda perfeccionar ese acto reflejo. Entonces, eso por ejemplo lo vemos mucho en los videojuegos también, como hay muchísimos atentados de estos horribles tiroteos estadounidenses principalmente, donde estos chicos tienen un alto nivel de eficiencia en sus disparos, porque están condicionados a disparar de una manera mucho más sencilla. Y pues eso naturalmente nace de los videojuegos, por un lado, donde a cada rato nos recompensan por disparar y dar acertadamente en la cabeza, pero también por por la horrible disposición que hay de armas en Estados Unidos, donde pues, se puede tener acceso, dependiendo del estado por supuesto, pero igual se puede tener acceso a armas de fuego de pequeño y alto calibre de una forma muy sencilla, lo cual naturalmente nos lleva a poder cometer estos actos y tener una eficiencia mayor al cometer estos tiroteos. Se puede ver muy recientemente con el asesinato del político conservador Charlie Kirk, que pues, fue asesinado por una persona de mi edad, con un tiro excelente, con un arma difícil de manejar, pero pues, de una manera increíblemente eficiente, que un soldado, un policía cualquiera no lo hace definitivamente. Pero bueno, terminando este punto de no matarás, vamos a entrar brevemente al odio. Y para esto quiero citar rápidamente la página 290, que se menciona: cuando veía a los nazis que habíamos hecho prisioneros, sentía ganas de aferrarme a cualquiera de ellos, de estrangularlos con las manos, desgarrarlos con los dientes. No les habría matado, sería un final demasiado fácil. No utilizaré mi arma ni un fusil. Aquí hay un punto fundamental. ¿Cómo es que se produce este odio? Naturalmente, desde un principio, nace por un acercamiento por un lado,
de cómo puede ser que ya estén acá al lado mío estos nazis y que ya estén irrumpiendo en las cercanías de mi hogar, no necesariamente acá, sino mi hogar como patria en general. Y porque obviamente está violentando este sentido de mi patria intocable, perfecta, que no debe ser violentada por nadie. Y obviamente pues, mucho después se ve muy, muy, muy afectado y pues alimentado ese odio por los actos que mutuamente se cometan en la guerra. Eh, un punto que quiero mencionar, que es un gran ejemplo de dónde nace esa cita que hice, es de una soldada, un soldado, de una soldado soviética, pero quiero mencionar rápidamente este testimonio para que podamos entender un poco más a detalle de de dónde nace este odio. Era un niño judío. El alemán lo ató a su bicicleta para que el niño corriera detrás como un perrito. Schnell, Schnell. Pedaleaba y se reía. Era un alemán joven. Pronto se aburrió, bajó de la bicicleta y con gestos ordenó al niño que se pusiera de rodillas, de cuatro patas, que se arrastrara como un perro, que saltara. Hund, Hund. Lanzó un palo. Tráemelo. El niño se puso de pie y corriendo se fue a por el palo. Lo recogió con las manos. El alemán se enfureció, comenzó a pegar al niño, a reñirlo, y le ordenó: ponte de cuatro patas y tráeme el palo con la boca. El niño lo hizo. El alemán jugó con aquel niño un par de horas, luego otra vez lo ató a la bicicleta y se marcharon. El niño corría a cuatro patas hacia el gueto. Y usted me pregunta por qué decidimos luchar, por qué aprendimos a disparar. Entonces, bueno, pues este punto la verdad es bastante ilustrante de cómo y el por qué nace este odio. Insisto, de todos los actos que se van desarrollando, o por ejemplo lo que mencioné antes de las violaciones y todas estas destrucciones, algo que se menciona mucho a lo largo del libro de los testimonios, es cómo los alemanes agarraban a las personas de una aldea, las juntaban en un lugar y las quemaban a todas. Y después hay un testimonio de cómo una chica va y está buscando entre las cenizas y encuentra, creo que el anillo de la madre o algo por el estilo. Dice que no pudo hablar durante días, que estaba completamente bloqueada y que se le quedó muy marcado el color de la ceniza. Dice que era muy blanco, que el color del hueso era muy, muy blanco. Entonces, bueno, pues estas cuestiones son el ciclo del odio, de cómo se reproduce, cómo nace y se reproduce y constantemente acaba en un ciclo. Aún así resulta interesante cómo en algunos testimonios, eh, por supuesto, esto no es necesariamente generalizador, no, por supuesto que no. O sea, hay actos particulares en cuanto a algunos soldados soviéticos, pero se menciona cómo los alemanes tenían miedo de, cuando una vez ya prisioneros, de acercarse, decían no, pues ya nos van a matar, o estaban muriéndose de hambre y les pedían comida, y estas chicas sí les daban comida. De hecho, hay un momento donde les dan un pedacito de pan y después los mismos soldados soviéticos les dicen a ellas: ¿cómo puede ser que les des eso? Que las insultaron, y esto que lo otro. Y después, al ratito, ellos mismos le estaban dando no solo pan, sino un guiso, un plato de guiso a los alemanes. Y decía: puta madre, ¿cómo puede ser que está haciendo esto? Pero esas pequeñas acciones son las que reflejan cómo se puede vencer al odio, incluso después de estar batallando, de perder a familiares, de perder a personas al lado de nosotros. Y esa resistencia al matar, esa resistencia al odiar que tiene el humano de manera innata, porque es lo que nos otorga la increíble capacidad de poder empatizar con lo que tenemos enfrente nuestro. De hecho, se menciona en la página 291, el odio era más fuerte que el miedo por la gente querida y que el miedo a perder la vida. Entonces, naturalmente, desde un lado instintivo también podemos ver cómo es que se puede alimentar ese odio.
Em, y ahora sí, volviendo a ese puntito que acabo de mencionar de la esperanza, quiero citar este fragmento de un testimonio, que es el 195, que dice: de los últimos días de la guerra me acuerdo de eso. Íbamos a caballo y de pronto escuchábamos aquella música, un violín. La guerra se acabó para mí aquel día. Esa música era como un milagro. Otros sonidos, era como si me despertara. Creíamos que después de la guerra, después de aquel mar de lágrimas, viviríamos una vida fabulosa, una vida bonita. Después de la victoria, después del gran día, creíamos que la gente se volvería buena, que nos amaríamos los unos a los otros, que todos seríamos hermanos y hermanas. ¿Cómo esperábamos ese día? Qué horrible habrá sido para muchas de ellas tener esta idea y llegar a casa y ver cómo nadie las felicitaba, sino que al revés las denigraban y no reconocían toda la labor que habían hecho algunas durante 6 años. Entonces la verdad es que llega a ser horrible como dentro de la misma guerra me parece que es donde más tuvieron que hallar esta esperanza de no solo de que el humano se volvería bueno, porque eso lamentablemente, digo que sea malo o bueno es una cuestión compleja, pero definitivamente no iban a ser acá todos buenos y ser el mundo ideal. Pero es normal que se lo hayan planteado porque después de ver tanta destrucción y tanta guerra, pues, ¿por qué querrías odiar? ¿Por qué querrías aún más de eso? Pero, pues bueno, uno no termina de... Pues no todo el mundo fue a la guerra, ¿no? Ahí sí ya habría que ver el contraste entre una persona que fue a la guerra y otra persona que no, y cómo es que le cambia o condiciona mucho ese hecho de haber estado en la guerra y de haber sentido y vivido tanto, con tanto fervor y a primera mano de tan cerca esa desgracia y ese odio. Um, de hecho, una de las últimas anotaciones de Svetlana, creo que es en el último capítulo, el inicio del último capítulo, dice: no veo el final de este camino. El mal parece infinito. Ya no puedo percibirlo solo como un hecho histórico. Esto, la verdad, me parece terrible. O sea, realmente hay cada testimonio tiene una parte horrible. Hay algunos testimonios más lindos, por así decirlo. Es algo verdaderamente subjetivo la percepción de los mismos. Pero Mm, no me imagino la verdad la cantidad de sensaciones que habrá pasado Svetlana a lo largo de la recolección de todos estos testimonios. De hecho, al principio, creo que es en la introducción o en el primer capítulo, menciona Svetlana cómo ella sabía que después de la publicación se había condenado. No sé si usa la palabra particularmente condenado, pero se pueden usar otras similares a reproducir este libro una y otra vez, porque sabía que tenía que seguir buscando la verdad, tenía que seguir publicando. Entonces, por un lado, por supuesto lo menciona desde una perspectiva agradable, pero por otro lado no, porque ¿quién podría tener tanta tolerancia a todas estas horribles vivencias por tanto tiempo y por tantas veces? O sea, hay que tener una capacidad de tolerancia de verdad absoluta y completamente impresionante. Para finalizar este video quiero ir a el testimonio que más me marcó a lo largo de todo este libro. Ese que mencioné también hace un rato, de cómo la madre tuvo que ahogar a su hijo. No sé, se me hizo una cosa, no sé, definitivamente me marcó para toda mi vida. Pero me pareció... Quiero acabar con y atendiendo también al título de este pequeño capítulo, que es Esperanza, aclarar que los capítulos no son, los nombres de los capítulos del video no son los nombres de los capítulos del libro. Pero bueno, voy a leerlo de la manera más rápida posible. Comenzaron los bombardeos en Minsk. Fui corriendo al parvulario a buscar a mi hijo. Mi hija en aquel momento se encontraba en las afueras de la ciudad. Había cumplido los 2 años. Estaba fuera de Minsk, en unos campamentos de verano con su guardería.
Decidí recoger a mi hijo, dejarlo en casa y después ir a por la niña. Mi deseo era reunirlos a los dos antes posible. Me acerqué al parvulario, los aviones sobrevolaban la ciudad, en alguna parte continuaban lanzando bombas. Al otro lado de la valla oí la voz de mi hijo, tenía 3 años. No tengáis miedo, mamá me ha dicho que nuestros soldados echarán a los alemanes. Me asomé por la puerta, en el patio había muchos niños, el mío los estaba tranquilizando, me vio a mí y comenzó a temblar, a llorar. En realidad estaba muy asustado. Le llevé a casa, le pedí a mi suegra que cuidara del niño y me fui a por la niña. Fui corriendo. En el lugar donde se suponía que estaban los de la guardería no encontré a nadie. Las mujeres de la aldea me contaron que a los niños se los llevaron afuera. ¿A dónde? ¿Quién? Se suponía que se habían marchado a la ciudad. Con los pequeños había 2 maestras. El coche que esperaban no llegó y se marcharon a pie. La ciudad estaba a 10 kilómetros, pero eran niños muy pequeños, de 1 o 2 años. Querida, pasé 2 semanas buscándolos, recorrí muchas aldeas, cuando por fin entré en una casa y me dijeron que allí estaba nuestra guardería, nuestros niños. No podía creérmelo. Estaban tumbados en el suelo, con perdón, entre sus propios excrementos. Muchos tenían fiebre, parecían muertos. La directora de la guardería era una mujer muy joven, pues se le había vuelto todo el pelo canoso. Resulta que habían hecho todo el camino hasta la ciudad a pie, se habían perdido, algunos niños habían muerto. Yo caminaba entre ellos y no encontraba a mi hija. La directora me tranquilizaba, no se desespere, búsquela, tiene que estar por aquí, yo la recuerdo. Encontré a mi hija, encontré a mi hija Ela gracias a su zapatito. Si no hubiera sido por el calzado jamás lo hubiera reconocido. Más tarde nuestra casa quedó reducida a cenizas. Nos quedamos solo con lo que llevábamos encima. Ocurrió cuando las tropas alemanas ya habían entrado en la ciudad. No teníamos a dónde ir. Tuvimos que pasar unos días en la calle. Un día me encontré con Tamara Sergeyevna Sinisa. Antes de entrar en la guerra nos conocíamos un poco. Escuchó mi historia y me propuso: venid a mi casa. No podemos, mis hijos tienen la tos ferina. Ella también era madre de niños pequeños, sus hijos podrían contraer la enfermedad. Fueron unos tiempos terribles, no había medicamentos, los hospitales estaban cerrados. No importa, venid conmigo. Querida, ¿acaso se puede olvidar algo así? Compartían con nosotros lo último que les quedaba, las pieles de patata. De mi falda vieja le hice a mi hijo un pantaloncito. Fue su regalo de cumpleaños. Pero deseábamos luchar, nos angustiaba nuestra pasividad. Qué feliz me sentía al poder unirme a la lucha clandestina. Por fin dejaría de estar sentada con los brazos cruzados. Por si acaso, a mi hijo, el niño mayor que la pequeña, le envié con mi suegra. Ella me impuso una condición: acogeré a mi nieto siempre que tú no vuelvas a pisar mi casa. Por tu culpa nos matarán a todos. Pasé 3 años sin ver a mi hijo, tenía que acercarme a la casa. Cuando los alemanes dieron con mi pista y empezaron a seguirme, cogí a mi hija y me marché con ella a buscar a los partisanos. La llevé en brazos a lo largo de 50 kilómetros. 50 kilómetros. Tardamos 2 semanas en llegar. Ella estuvo conmigo durante más de un año. A menudo me paro a pensar cómo logramos sobrevivir. Si me lo pregunta, no sabría contestarle. Querida, simplemente es algo imposible de aguantar. Solo con oír las palabras asedio partisano, incluso hoy, los dientes se me empiezan a castañar. En mayo de 1943 me enviaron a la zona de partisanos vecina. Tenía que llevarles nuestra máquina de escribir. Aquel otro grupo guerrillero tenía una máquina de escribir soviética, con el alfabeto cirílico, pero necesitaban una con el alfabeto alemán, como la que teníamos nosotros. Era la máquina que yo misma había sacado del Minsk, ocupado por encargo del Comité de Lucha Clandestina. Llegué a mi destino a la orilla del lago Palik y unos días más tarde comenzó el asedio. En eso me había metido. No fui sola, sino con mi hija. Antes, si salía en misiones de 1 o 2 días, me la cuidaba la gente del grupo, pero no tenía con quién dejarla durante tanto tiempo. Así que, por supuesto, me llevé a la niña conmigo. Empezó el asedio, los alemanes cercaron la zona de actuación partisana, nos bombardeaban desde el cielo, nos acribillaban a balazos desde la tierra, mientras los hombres solo cargaban con sus fusiles. Yo iba con mi fusil, la máquina de escribir y mi niña Ela. Caminábamos, yo me tropezaba, la niña se caía en el barrizal. Seguíamos andando, yo volvía a tropezarme, ella volvía a caerse y así durante 2 meses.
Prometí que si salía con vida jamás me acercaría a un Senegal. Era una cosa que no podía ni ver. Ya sé por qué no te agachas cuando nos disparan. Quieres que nos maten a las dos a la vez, me dijo mi niña de 4 años. Pero en realidad era porque no me quedaban fuerzas. Si me hubiese tumbado, no me habrían levantado. Los partisanos a veces se compadecían de mí. Tienes que descansar, deja que llevemos a tu niña. Pero yo no se la confiaba a nadie. Y si el enemigo abría fuego, y si la mataban, y si yo no estaba a su lado, y si se perdía, me crucé con el comandante de brigada Lopatin. Pero qué mujer, se asombró. Lleva a su hija en brazos y no suelta la máquina de escribir. No todos los hombres serían capaces de hacer lo mismo. Abrazó a Miela y la besó. Después le dio la vuelta a los bolsillos de su pantalón y juntó todas las miguitas de pan. La niña se las comió acompañándolas con el agua del pantano. Otros partisanos siguieron su ejemplo, se revolvieron los bolsillos y le dieron todas las migas. Cuando logramos romper el cerco, yo estaba hecha polvo, enferma. Estaba cubierta de forúnculos de los pies a la cabeza. La piel se me caía a jirones y tenía a la niña en brazos. Estábamos esperando un avión procedente de la retaguardia. Nos dijeron que si venía, enviarían en él a los heridos de mayor gravedad y que podrían llevarse a Miela. Recuerdo el momento en que subió al avión. Los heridos le tendían las manos. Ela, ven conmigo. Ela, siéntate a mi lado. Hay sitio para dos. Todos la conocían. En el hospital ella les cantaba. El piloto preguntó: ¿con quién estás, niña? Con mamá, está afuera. Pues llama a tu madre para que vuele contigo. No, mamá no puede volar, tiene que quedarse a combatir con los nazis. Así eran ellos, así eran nuestros hijos. Yo la miraba y se me partía el corazón. ¿Volvería a verla algún día? Le contaré el reencuentro con mi hijo. Fue después de la liberación. Iba caminando hacia la casa donde vivía mi suegra. Las piernas me flaqueaban. Las mujeres del grupo, las que eran mayores que yo, me habían aconsejado: tú, cuando le veas, en ningún caso puedes soltarle la primera de cambio que eres su madre. ¿Te imaginas lo que habrá tenido que soportar con tu ausencia? Vi correr una niña, la hija de los vecinos. ¡Ay, usted es la mamá de Leonia! Leonia está vivo. La tierra se me deshizo debajo de los pies. Mi hijo estaba vivo. La niña me contó que mi suegra había muerto de tifus y que la vecina había cogido a Leonia. Entré en su patio. ¿Sabe cómo iba vestida? Llevaba una camisa de uniforme alemán, unas botas de fieltro remendadas, unas botas viejas. La vecina me reconoció enseguida, pero no dijo nada. Mi hijo estaba sentado allí, descalzo, harapiento. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Leonia. ¿Con quién vives? Antes vivía con mi abuela. Cuando se murió, la enterré. Cada día iba a verla y le pedía que me llevara con ella a la tumba. Me daba miedo morir solo. ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Papá está vivo, en el frente. A mamá la mataron los nazis. Me lo contó mi abuela. Cuando venían dos partisanos, conmigo venían dos partisanos. Esos hombres habían sepultado a sus compañeros. Escuchaban las respuestas de mi hijo y lloraban. No pude aguantar más. ¿Cómo es que no reconoces a tu madre? Se abalanzó sobre mí. Papá, yo iba vestida de hombre, llevaba un gorro. Luego me abrazó y gritó: ¡mamá! ¿Cómo gritaba? Tuve un ataque de nervios. Durante el mes siguiente no se apartó de mí. Ni siquiera me permitía que la dejara ir al trabajo. Íbamos juntos, no tenía suficiente con saber que estaba con él. Tenía que cogerme de la mano. Nos sentábamos a comer, él comía con una mano y con la otra me agarraba. Me llamaba mamá, mami. Era muy cariñoso, todavía lo es. Cuando regresó mi marido me faltó tiempo para contárselo todo. Le estuve hablando durante días y noches. Ese fue el testimonio. En lo particular siento que me marcó muchísimo por, dentro de todo, poder ver una historia que te diera cierta esperanza. ¿Esperanza a qué? Pues esperanza simple y llanamente a que las cosas salgan bien. ¿Salió bien? Es cuestionable, por supuesto, es al final del día mucho perspectivismo. Pero bueno, ahora sí, entrando a la conclusión del video, la verdad es que es un libro realmente crudo. Svetlana al principio del libro menciona su proceso creativo del libro. Mencionaba que no quería hacer un libro cualquiera como los otros, cualquiera que simple y llanamente evocara a la epicidad y a lo heroico. Un libro que, a pesar de que pudiera ser excelente, que estuviera realmente apegado a la realidad, a lo que no se ha contado.
a llevar de alguna forma la contraria, y realmente lo hizo quitando la censura de la Unión Soviética, logrando darle voz a miles de mujeres que fueron a la guerra y que no se les escuchó y que estuvieron calladas durante 20 o 30 años, lo cual es horrible. Muchísimos de estos testimonios son 20, 30 años después de la guerra. O sea, es nefasto todo el tiempo que tuvo que pasar para que alguien llegara y les preguntara realmente cómo fue la guerra, porque por supuesto sí les habían ido a preguntar, hay varios testimonios donde les mencionan, sí mencionan cómo habían ido periodistas y demás, pero no eran ese tipo de preguntas, no eran este tipo de preguntas, eran preguntas orientadas simple y llanamente al, bueno, cómo fue la guerra en general, cómo fue la guerra desde la epicidad, cómo fue la guerra desde una mujer que pudo matar a 30 soldados nazis. Pero no se hacían esas preguntas tan incisivas, tan claves de, no, mírame y realmente contame cómo fue la guerra. Obviamente de una manera muy sensible, no tan agresiva, pero sí de una forma personal. Del lado de la cara de la guerra que mencioné, la cruda y la bella. Esa belleza humana, esa belleza simple, sin tantas medallas, sin monumentos como lo menciona Svetlana, sin ese lado frío, ese lado de la guerra que tanto nos cuesta apreciar y valorar, que realmente es la otra cara de la verdad. Por supuesto, lo heroico también es una parte de la verdad de la guerra. Hay en su medida eso, pero también la verdad de la guerra se compone de todo esto y muchísimo más. Entonces, la verdad, este libro, esta crónica es excelente, realmente informa, es un libro muy revelador. Insisto, no termino de comprender este lado sensible, pero de todas formas llega a ser un libro impresionante, realmente impresionante cómo es que eh, puede cambiar tanto el testimonio de unas personas, la perspectiva que se tiene de la guerra en general, y cómo de tantos de estos testimonios podemos sacar muchísimas cuestiones, como es el odio, la incapacidad o la gran capacidad de matar, el amor que también hubo en la guerra, que hay un capítulo especializado, bueno, orientado mucho más hacia el amor, pero bueno, no me llamó mucho la atención mencionarlo, eh, porque le preguntaban, ¿hubo amor? Y decía, claro que hubo amor en la guerra, pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Eh, pero bueno, como dentro de sacándonos esta máscara de la guerra épica, hay tantas otras máscaras que quitarnos, que es esta máscara de la vergüenza, del odio, del amor, del sexo, del lado más animal posible, de la vergüenza, del miedo, de todos estos elementos que realmente pues, las mujeres sí, lo sintieron mucho más y, y, y no fue sino hasta años y años después que pudieron expresarlo. Y no me cabe duda que muchísimos hombres que hayan leído esto se habrán sentido muy identificados, pero de alguna u otra forma no estamos tan, justo como lo mencionaba al principio del libro Svetlana, mm, por la forma en la que nos educan, nos es más simple y más acorde a nosotros buscar esa epicidad y esa simpleza de la guerra, pero que definitivamente no porque nosotros marquemos el discurso como hombres es la guerra, es la verdad absoluta. Entonces, bueno, la verdad es un libro excelente, se los recomiendo muchísimo, tiene muchísimo que analizarse, de verdad, cada testimonio es una vida diferente y es algo impresionante cómo se puede sacar tanto de sí, dos párrafos, porque por supuesto los testimonios no son así larguísimos, hay muchísimos y muchos están muy desglosados, o muy pocos.
Pero bueno, muchas gracias por el video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido desde un lado informativo, no solo desde un resumen del libro, sino también en general de cómo debe de ser la guerra, o desde qué ojos debemos mirarla, cómo hay que humanizarla y no alejarla de esta mirada cálida, pero también pues apegarnos a las historias reales, ¿no? Y no simple y llanamente a lo que se nos cuenta en cuentos y en películas, aunque no baratas económicamente, definitivamente sí en cuanto a fondo. Muchísimas gracias por el video y nos vemos la próxima.